Plan de la élite para reducir a la población mundial. Vehículo para insertar un microchip en el cerebro de los ciudadanos. Realizada con métodos inmorales que se alían con el mar de la interrupción del embarazo. Seres humanos existen en la Tierra y se cuentan por montones, y todos y cada uno de ellos tiene una mentalidad propia. De ella manan miles de ideas, así como estrellas existen en el firmamento o granos de arena a la orilla del mare. Aún así, se puede decir que se encuentran interconectadas por ideas en común, bien por el lugar en el que viven, sus valores, su instrucción académica, incluso sus temores. Ave, sé bienvenido a un canal incómodo hecho para gente incómoda. Si es tu primera vez por aquí, permíteme presentarme. Me llamo Angelo Dominic, pero me conocen como el abogado del diablo, por mi inclinación a cuestionar ciertas cosas y a defender en ocasiones lo indefendible. Como lo mencioné en un video anterior, nos encontramos en la era del acceso a la información, una era en que miles de millones de datos están al alcance de nuestro, con tan solo deslizar un dedo sobre la pantalla de nuestros dispositivos móviles. Lamentablemente, la información verídica se pierde entre ese mare magnum de datos sin revisión, escritos por cualquier filio de vecina, sin requerir de un riguroso proceso de revisión de la información, contrario a las publicaciones editoriales y de divulgación de antaño. Así pues, Internet se ha convertido en un suelo fértil para el cultivo de lo que hoy se conoce como noticias falsas o fake news, así como las teorías conspirativas de todos los calibres, desde las más simples hasta las más elaboradas y llenas de detalles, como cielo de catedral barroca. En este sentido, la vacuna contra la enfermedad que es el flagelo del mundo en este momento no ha sido la excepción, ya que miles de millones de datos corren a través de la red versando sobre el tema, que modificarán nuestro ADN, que implantarán un microchip con tecnología 5G en nuestros organismos para que las élites nos controlen, que son un recurso para las grandes farmacéuticas para enriquecerse a costa de la población. En fin, nunca acabaríamos de enumerar todo. Pero, ¿qué sabemos realmente acerca de las vacunas? Prima di tutto, ¿qué es una vacuna? Y sí, me permito citar a la muy vilipendiada Organización Mundial de la Salud, porque le pese a quien le pese, es el organismo que rige los criterios de salud a nivel global, es decir, sino la máxima, una de las más grandes autoridades sanitarias a nivel mundial. Cito: se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de microorganismos muertos o atenuados, o de productos derivados de microorganismos. El método más habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas se administran con un vaporizador nasal o de manera oral. Bajo esta definición, se puede romper el primer mito que se ha difundido, bien por miedo, por desinformación o por desconfianza en los gobiernos de todos los países, de que las vacunas contra la enfermedad actual contienen el virus activo, causando enfermedad y muerte a quien sea administrada. Una vacuna sirve para dotar al organismo de toda la información necesaria para aprender a defenderse de esta enfermedad, ya sea por un adenovirus, es decir, una copia falsificada y atenuada del virus, para que éste no actúe de manera letal dentro del organismo y el cuerpo pueda aprender a defenderse. Vacunas basadas en información genética del virus,
que el sistema inmune almacena para poder desarrollar sus defensas. En fin, son muchos los mecanismos de desarrollo de una vacuna. Esto se descubrió en el año de 1796 con Edward Jenner y su famoso experimento de la viruela bovina, que le daría el nombre de vacuna al tipo de inmunización humana, consistente en exponer a una persona a un virus atenuado de una enfermedad que puede padecer el ser humano. Ahora bien, ¿por qué hay tanta desconfianza en la vacunación contra esta nueva cepa del virus? Respuestas puede haber muchas, y cada una igual de aventurada que la anterior. Pero como estamos en un canal incómodo, os contaré lo que, a mi opinión, está sucediendo. Muchos factores han intervenido en que poco a poco la gente comience a sentir mayor desconfianza hacia sus gobernantes, y el mayor de todos ellos ha sido el confinamiento eterno e intermitente, que ha golpeado duramente las economías de todos los países, no solo aquellos del tercer mundo. Este confinamiento ha sacado el lado más real de todos, incluyendo a nuestros gobernantes. Así pues, quien es solidario se sigue mostrando como tal, e incluso más, sin importar si va a recibir una remuneración o no a cambio. Quien ha sido desconfiado lo es ahora más, y quien suele abusar de sus semejantes, lo hace ahora con mayor descaro. Así, muchos que se dicen representantes del pueblo han aprovechado sus facultades y este encierro para promulgar leyes a su favor, exprimiendo senza pietà a sus contribuyentes, como si de una mina de oro inagotable se tratara. Por tanto, la población no se puede mostrar receptiva ante la llegada del tan ansiado bálsamo que promete ser la vacuna, puesto que ha sido forjada entre cristales y metales de las altas esferas, y nada de lo que provenga de ellos puede ser bueno, porque cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Ahora bien, quid est veritas? ¿Qué es verdad y qué es mentira? Una sencilla respuesta puede ser la investigación, adentrarse a leer estudios, metaanálisis, papers científicos, pero mucha gente no tiene el hábito de la lectura, ni el léxico para entenderlos, y podría llegar a malinterpretar cifras y términos, siendo caótico el resultado. Así que, es mejor utilizar una herramienta muy usada en la filosofía y el pensamiento, que es la navaja de Occam, que grosso modo versa acerca de que la explicación más sencilla siempre suele ser la más probable. Con ello, me gustaría que reflexionásemos acerca de ciertos aspectos que inquietan a la población en general y que han llegado a mis oídos en estos tiempos tan aciagos. ¿La vacuna puede traer un microchip? Sinceramente, lo encuentro inviable. La nanotecnología a nivel médico aún se encuentra, no digamos en pañales, pero sí aprendiendo a caminar. Muchos son los objetivos que se plantea la medicina basada en evidencias a lograr con la nanotecnología, que no ha podido desarrollar aún, como para adentrarse a caminos más sinuosos e intrincados como el control poblacional. Os propongo el siguiente símil. Todos saben que un chip es un microprocesador creado para dotar de instrucciones a un circuito, el cual se encuentra hecho de distintos materiales. Para que ese chip funcione, dichos circuitos deben estar bien trazados sobre la base que harán funcionar la máquina, y todo esto se debe generar siempre en serie, con las mismas medidas, características, aleaciones y demás especificaciones, para que un chip pueda funcionar sea donde sea que vaya a ser implementado. Si un circuito tan simple para la tecnología de estos días, como la tarjeta de un teléfono o un ordinatore, puede presentar fallas, ¿os imagináis lo complicado que debe ser generar un chip que funcione en dos cerebros distintos, los cuales tienen millones de sinapsis neuronales distintas, que están expuestos a lesiones, malformaciones, deterioro, crecimiento,
atrofia, envejecimiento y demás situaciones. Ahora, lo podéis elevar a un número tan incalculable como 7.000 millones de cerebros distintos. Ya no suena un trabajo tan sencillo, ¿verdad? Pasemos a otro asunto, el cual he de admitir que en su momento también me causó inquietud, pero escuchando a algunas personas versar sobre el tema, su información me fue lo suficientemente convincente como para disipar esa duda de mi cabeza: la rapidez con la que se creó la vacuna. Y sí, suele crear cierta desconfianza si se compara, como se hace siempre, con todo el trabajo de décadas que lleva la ciencia médica, tratando de encontrar un biológico para enfermedades como el VIH, y que aún no ha llegado a resolución alguna. Teoría que se toma fuertemente de la mano con aquella del deseo de las farmacéuticas de alimentar sus arcas, manteniendo enfermas a las personas, pero tomando en cuenta que el SARS y el VIH son virus totalmente distintos uno del otro, tanto en su facilidad de mutación como en la manera en que se transmiten y los estragos que causan, se podrá comprender dicha discrepancia. Además, es bien sabido que la investigación científica necesita de financiamiento para llevar a cabo todos sus experimentos, y este es bastante oneroso, y muchas veces, por intereses políticos, dicha financiación resulta escasa. Pero este no ha sido el caso de las vacunas contra la COVID-19, pues todos los gobiernos pudientes del mundo, así como particulares, han volcado sus carteras en el fondeo de la investigación de una vacuna para poder ser distribuida entre las naciones. Tal es así que existen más de 4 laboratorios con un producto ya bastante avanzado. Y, si a esto se le suma que este nuevo virus es de la misma familia que el SARS y el MERS, enfermedades que también han sido estudiadas desde hace décadas, mucha de la información que se necesita descubrir sobre esta cepa ya se tenía, por lo cual los laboratorios farmacéuticos no estaban trabajando a ciegas y pudieron redirigir sus esfuerzos de manera mucho más eficiente y rápida en obtener algo que el mundo entero pedía a gritos, pero que ahora la inmensa mayoría se niega a recibir. En cuanto a que está realizada con material proveniente de embriones humanos interrumpidos, esta información carece de lógica per se, ya que no tiene ningún sentido que una vacuna se realice con células madre, debido a que su efecto sería totalmente nulo, como hemos visto anteriormente. Una vacuna está realizada con mutaciones no letales, información genética, proteínas o muestras inactivas del virus del cual se desea que el organismo que reciba el biológico comience a crear inmunidad. Esta inquietud proviene a raíz de la información deveniente de un artículo publicado desde la Santa Sede, a través de la Congregatio pro Doctrina Fidei, es decir, la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde se habla que hace más de 70 años se comenzó una investigación experimental sobre líneas celulares en 2 embriones abortados por razones médicas, pero no realizadas con material de estos embriones. Por último, mucha gente considera no vacunarse, ya que, en sus palabras, no te garantizan no enfermarte, ya sea por primera vez o nuevamente. Y no, la realidad es que el hecho de recibir la vacuna contra este virus no te hará del todo inmune. Pero ese no es el objetivo de esta vacuna. Hay otros biológicos, como el del tétanos, que hay que estar aplicando refuerzos anualmente, o dependiendo de los sistemas de salud de cada país, para no padecer los embates de esta enfermedad en un accidente, o como la del sarampión, enfermedad que ataca generalmente a los niños, quienes deben recibir la dosis para que, en caso de sufrir la enfermedad de todos modos, no sea mortal, como lo es sin la aplicación del biológico. De igual manera, una vacuna, producto de una pandemia pasada, la de la influenza AH1N1, es una vacuna que debe aplicarse con periodicidad,
la cual tampoco protege al sujeto en cuestión al 100%, pero evita que esta enfermedad degenere en un padecimiento mucho más mortífero por no tener los refuerzos inmunológicos necesarios. Así pues, el hecho de que la vacuna contra la COVID-19 no inmunice en su totalidad al individuo receptor no debe ser un disuasivo para recibir el biológico cuando haya oportunidad de hacerlo. ¿Vacunarse o no vacunarse? No creo que sea esa la cuestión. Si consideráis que lo que se habla en estos videos aporta valor para vosotros, no dudéis en dejar un comentario y compartirlo con quien creáis que puede servirle. De igual manera, pongo a vuestra disposición otros medios en redes sociales, donde podéis estar al pendiente de nueva información y sugerir algún tema que os gustaría que tratase. Gracias por llegar hasta este punto del video. Y recordad, ubi concordia, ibi victoria, de parvis grandis acervus erit. Donde hay unión está la victoria, pues de las cosas pequeñas se nutren las cosas grandes. Soy el abogado del diablo. Volveremos a vernos cuando sea menester.